¿Cómo se llega a ese puesto? ¿Cómo se aplica a, buenas tardes, quiero ser el director del teatro, tengo estas características? ¿Cómo llegaste a estar dirigiendo un teatro? Son casualidades o causalidades, ¿no? Sí. Yo vengo trabajando con Latinoamérica desde hace ya 20 años, algo más de 20 años. En el Festival de Bogotá, y por supuesto es un guayaquileño, nos cuenta que hay un proyecto de una familia en Guayaquil que van a construir un teatro y que necesitan un director. Entonces esto fue tomando un café, como te digo, dentro del espacio del Gran Festival de Bogotá de teatro. Y yo le comenté, mira, yo creo que mi consejo sería que antes de que busquen un director, busquen a alguien que les haga el proyecto estratégico del teatro. Y una vez que saben qué quieren hacer, entonces buscan al director más idóneo para eso. Este hombre volvió a Guayaquil, se lo contó a la familia Sánchez Aguilar, a quien presidía la fundación, y dijeron, queremos conocer a esas personas. Yo estaba con una socia entonces, una socia francesa, Marion Cal, y así llegamos hasta aquí. Hablaron con nosotros, nos conocimos, le gustó nuestra manera de ver las cosas, y a raíz de ahí nos encargan el proyecto estratégico del teatro para los primeros 5 años. Definiendo un poquito, proyecto estratégico es construcción, visión. No, la construcción ya estaba. Era más definir la misión, la visión. Y sobre todo, hay una frase que yo aprendí de uno de las personas que más he aprendido en producción teatral en mi vida, uno de mis maestros, que decía que si uno no sabe dónde va, no llega a ninguna parte. Entonces, desde ahí yo dije, primero que os hagan el proyecto. ¿Qué es lo que hace el proyecto? El proyecto lo que te obliga es hablar mucho con la gente que lidera ese proyecto y querer saber lo que quieren ellos, en qué quieren convertir el Teatro Sánchez Aguilar. Querían un teatro comercial que diera dinero, si era así, ya había un error de concepto en la construcción, porque no es un teatro, el Teatro Sánchez Aguilar no está pensado como un teatro meramente comercial, tendría que haber tenido otra configuración. Y desde ahí descubres que no, que ellos quieren hacer un teatro para la sociedad que tienen claro que les va a costar dinero todos los años, que no es un teatro que va a llegar a un punto de equilibrio donde todo salga de la venta de boletos o de auspiciantes o de tal. Saben que de hecho la Fundación Sánchez Aguilar, que es una fundación que lleva más de 35 años dedicados principalmente a la educación, tenían claro que eso iba a ser así. Entonces, desde ese momento que tú conoces y sabes y puedes definir con ellos cuál es más o menos su misión, defines la visión del teatro. Y a partir de ahí, un plan de trabajo, un plan donde quiénes son las personas que van a estar al frente, no con nombres y apellidos, sino con valías, ¿no? ¿Qué equipos necesitas? ¿Cuánta gente tiene que estar en cada equipo? El equipo técnico, que es una de las partes principales en un teatro, pero también el equipo de marketing, el equipo de administración, el equipo institucional en cuanto a las relaciones institucionales, tiene que haber tal. Lógicamente el equipo de producción, que lidero yo también, y el equipo de programación. Como director artístico, yo lidero tanto la producción como toda la programación que hay en el teatro. ¿Por qué te preguntaba esto, no? Porque inicialmente uno piensa cómo alguien llega a ser el director artístico de un teatro, y sé que tienes la preparación y el recorrido de gestor cultural que te abre otros frentes adicionales al del artista que está meramente en la ejecución de su campo de acción. La pregunta sería, Ramón, ¿en qué momento o cuándo decidiste dejar quizás el escenario por ti mismo o dejar el campo artístico ejecutable por pasar a la etapa
de gestión cultural, de productor artístico? ¿Eso tiene alguna característica? ¿Cómo te diste cuenta? A partir de ahora ya no quiero ser músico o ya no quiero ser y pasé a esto. ¿Dónde está esa chispa para las personas que dicen, mira, a mí me gusta el arte, estudiar arte, pero cómo pueden darse cuenta que lo suyo es más la gestión? ¿Dónde encontraste tú esas respuestas? Mira, habría dos caminos. Uno, el más difícil, mi formación, al igual que tú, es musical. Yo estudié en un conservatorio en mi país, hice mi carrera, durante muchos años fui profesor de armonía. ¿Cuál es el punto? El punto es cuando alguien que quiere dedicarse al arte se da cuenta de que no es tan artista. Okay. El punto es cuando uno se da cuenta que es uno más entre millones de gente y que realmente no es tan bueno como le decían en su casa y como le decían en tal, porque aquí hay dos variantes y eso es algo que a veces es complicado, ¿no? Pero ese sería seguramente el punto de inflexión. Otro punto de inflexión, bueno, yo viví una época en mi país que fue una época realmente increíble, fantástica podría decir, que fue el cambio de la dictadura después de 40 años a la democracia. Y había toda una ebullición de cosas por hacer. Entonces la gente que estábamos ahí con 20 años cuando esto ocurre, teníamos ganas de hacer muchas cosas. Y como sabéis y podéis intuir, un país en dictadura y con una dictadura muy fuerte de militar, a España no llegaban nada. O sea, imaginaros que, por ejemplo, a España empiezan a llegar los primeros discos de Beatles, pues casi prácticamente cuando el grupo se está deshaciendo. Habían llegado algo antes, ¿no? Pero, o sea, nosotros, descubrimos a Creedence, a Pink Floyd, etcétera, porque amigos que viajaban a Londres volvían con discos que en España no se vendían. Entonces había muchas ganas de hacer cosas y de aprender y de traer. Entonces, desde los inicios de esto, estamos hablando del año 77, 78, de ahí hasta el 85 sobre todo, en los 80, que todo el mundo ha oído hablar de ello alguna vez, se da la movida madrileña, pero aunque lo más fuerte fue la movida madrileña, sobre todo porque tuvo un alcalde que la valoró y que la impulsó, y que fue el que le dio nombre, además. Soy más consciente de que empiezo a hacer gestión cultural. Hasta entonces eran ansias de hacer cosas y ya hacíamos gestión cultural cuando en aquella época ni existía ese concepto. A nosotros, en el mejor de los casos, se nos llamaba animadores socioculturales. Claro, vino mucho después. Luego ya vino en los años 92. En el año 92, si mi memoria no falla, creo que se crea en España el primer máster en gestión cultural, que lo hace la Universidad Complutense. ¿Tú crees que está un poco sobrevalorada la disciplina y la perseverancia? Lo digo porque escucho mucho que el 5% es el talento y el 95% es la disciplina. Pero quizás en el talento es el que marca la profundidad de hasta dónde la disciplina te puede llegar a llevar. Sin duda alguna, no llegas a ningún sitio solo con talento. Esto está clarísimo. Alguien puede tener muchísimo talento, pero si en un momento determinado no le pone la perseverancia detrás, el trabajo duro y tal, no llegas. Pero también es cierto que no solo por dedicarle y por ser perseverante, uno tiene el don de la creación. O sea, todos, ¿por qué hay niños prodigios en cualquier área, no solo de las artes, en otros? Bueno, son gente que tienen un don y que son capaces de escuchar una música y pasarla a un teclado y no han estudiado nunca música. Claro. Ahora, si de eso quiere hacer una carrera profesional, va a necesitar la perseverancia, sin duda alguna. Ahora, el hecho de ser solo perseverante y no ser tan bueno, yo lo tuve que mamar, porque además en ciudades de provincia, como decimos en España, en ciudades pequeñas,
Tú eres el hijo de tu mamá, la niña de sus ojos, y eres fantástico, y eres el número uno. Y cómo baila mi niña, cómo baila mi niño, cómo toca el piano mi niña, y no sé qué. Y cuando tú llegas a la realidad, pues en el año 63, en mi país, en plena dictadura, cuando era muy dura, muy crítica, o sea, ten en cuenta que el dictador Franco siguió asesinando hasta el año 73, fue el último juicio sumarísimo donde mató a las últimas 3 personas por sus ideas sindicalistas. En ese momento hay un bailarín argentino que había llegado a España unos años antes a formar parte de una compañía que acompañaba a uno de los grandes cantantes de la época. Era bailarín, digamos, de todo, ¿no? De estos bailarines que te hacen jazz, que te hacen boleros, que te hacen tal, y que sobre todo trabajaban en televisión. En televisión trabajábamos. Bueno, pues él hizo una película. Quería mostrar un poco su vida, ¿no? Digamos, está novelada, pero tal. La película se llama Diferente. Habla claramente de un chico homosexual, bailarín, de una familia bien, pero que no le ponen muy buenos ojos para dedicarse profesionalmente a bailarín. Pero él tiene un gran talento y mucha perseverancia, mucha. Pero no creo que el talento fuera solo el 5% en este caso, era mucho más. Bueno, pues consiguieron, porque en España, tanto para el cine, para el teatro, etcétera, todo lo que fuera sobre todo público, cine y artes escénicas, había un comité de censura. Y quien dirigía el comité de censura era un sacerdote que además era del Opus Dei, y un sacerdote que, bueno, se le suponía prácticamente salido de la Santa Inquisición de la Edad Media. O sea, no pasaba ni una. Pero coincidieron 2 cosas: que en Estados Unidos estaban comenzando a tener grandes éxitos los musicales. Acababa de salir What's Side Story y había algunos otros musicales, y de repente aparece un tipo que llega, que aunque es argentino, vive en España, es latino y que es capaz de hacer un musical de ese tal, porque el musical está hecho en blanco y negro, ¿no? Y el tipo por ahí le convence y se olvida de toda la carga, que diríamos ahora LGTBI, que hay detrás de la película, y no la ve. No, porque lógicamente en toda la película nunca hay una escena directa y clara. Pero quizás entre líneas. Pero sí, o sea, lo afeminado que es él, el no sé qué, cómo mira a alguno de sus compañeros. Pero sin embargo, por la parte del arte y esta cosa, porque este hombre llegó a decir: ya no necesitamos importar musicales de Estados Unidos, en España lo sabemos hacer. Entonces lo que pudo fue ese ego que tienen todos los dictadores de decir: no, nosotros somos capaces de hacer esto y mejor que aquellos otros. En el sentido público, la intervención pública para el desarrollo del arte, quisiera saber ¿qué crees en tu experiencia en mercados latinoamericanos que puede hacer el gobierno, los gobiernos locales, como para aportarle al desarrollo artístico? Bueno, hay una cosa clara. Bueno, América Latina es muy grande, ¿no? Entonces me refiero, hay países que ya tienen una manera de trabajar y que les va muy bien y que están trabajando. ¿Cómo cuáles? México, Argentina. Aunque luego tienen también dentro de todo, porque tienen otro tipo de desarrollos. Pero claro, son países que llevan desarrollando la cultura, México 60 años, Argentina más de 100 años. O sea, que el boom teatral argentino, eso de que tú llegas a Argentina y tiene más de 400 salas de teatro, no nace de la noche a la mañana así de manera. Hay un trabajo detrás y tiene que ver con un ministro de Educación que obligó a que todos los niños tuvieran que leer al menos 3 libros de manera obligatoria durante todos sus años hasta llegar a la universidad, y la universidad ya les pondría otra cosa. Y todos los colegios estaban obligados a hacer al menos 2 salidas a temas culturales, ya fuera la visita de un museo, el asistir a una obra de teatro, a un musical, a una ópera, a un ballet. En principio, para sobrevivir, tú no necesitas la cultura.
Pero mira, Federico García Lorca tiene una gran frase. Él vivió la guerra civil, él fue asesinado por los que se levantaron contra el gobierno establecido, que era un gobierno democrático en el año 36, y le mataron principalmente por su orientación sexual. ¿Sí? Por eso le mataron. Bueno, Lorca hizo muchas cosas por la educación. Creó un proyecto que se llamaba La Barraca. Y la barraca no era otra cosa, entonces era una barraca, era un carro tirado por bueyes que iban de un pueblo a otro de España, sobre todo de la España más profunda, de los pueblos más pequeños, llevando el teatro clásico español, el siglo de oro español del teatro clásico. ¿Sí? García Lorca dijo, si queréis hombres libres, no darles, era una época de hambruna en España, no le deis una sola barra de pan al que tiene hambre. Darle media barra de pan y un libro. Él conseguirá la otra media barra de pan. Si tú solo le das la media barra de pan, y sí, claro que le das a alimentar el estómago y sobrevive, pero es que el alma también hay que alimentarlo y se alimenta de esa manera, ¿no? A través de la cultura. Entonces, en ese sentido, todos los gobiernos están obligados, porque la cultura per se, hay una parte de la cultura que sí, si vemos los grandes musicales, las grandes óperas, o sea, sí, son rentables y hay un mercado, digamos, comercial, pero el 90% de la gente que vivimos de la cultura no vivimos de esos mercados. El ocio, el concepto de ocio como tal, viene de una política económica neoliberal, ¿no? Absolutamente. Muy occidental también. Sí, absolutamente neoliberal. Y estaba, bueno, el arte, digámoslo, el arte con mayúsculas, el ir a un museo, el ir a tal. Fíjate que hay una cosa muy curiosa, ahora que hablamos de los museos, muchas veces meten los museos y, yo he estado en el Louvre o he estado en el tal, ¿sí? Pero luego, ¿en tu ciudad los museos? No los conocen. O sea, no están... Hay una... ¿Por qué ocurrió eso? Porque alguien se dio cuenta, y dentro de esta política neoliberal, economicista neoliberal, de que incluir el arte dentro del ocio era un buen negocio. Entonces, claro, el ocio, ¿qué es en sí mismo? El tiempo de ocio es un tiempo de descanso, que tú le dedicas a cualquier cosa. Le puedes dedicar, hay un ocio cultural, sí lo hay. Lo que pasa que ocio en sí mismo es algo peyorativo, ¿no? Porque yo creo que ahora ya no se usa en el cotidiano, pero yo sí recuerdo a mi madre, oye, que estás ahí ocioso, ponte a hacer algo. Claro. O sea, en ese sentido tiene lo peyorativo. Pero alguien le dio este mercado y tal. ¿Es más arte Mozart que Shakira? Tengo que responderlo. No, lo dejo en el aire, no tendríamos, porque seguramente los dos tenemos una respuesta. Pero es que no lo puedes comparar de la misma manera. Son cosas totalmente diferentes. Pero sin embargo, parten de las mismas bases. Parten de un lenguaje musical que sigue siendo el mismo, seguimos hablando en do mayor, en re mayor y en fa menor, seguimos utilizando el mismo lenguaje. La escritura, las negras, blancas, corcheas, semicorcheas, difusas siguen siendo las mismas. Se mide con el mismo tempo, ya sea binario, ya sea ternario, ya sea lo que sea. Los dos componen, pero es más arte lo uno que lo otro. Lo otro era lo que se hacía en aquella época. Pero si tuvieras que tomar un diferencial hoy en día para lograr el desarrollo de un teatro, ¿hacia dónde pusieras todos los cañones? ¿Hacia iluminación, sonido, que el lugar sea bonito, que tenga parqueo? O sea, tenemos muchos elementos que juntos hacen lo máximo. Pero si tuviéramos que escoger uno que se diferencie de los demás teatros en los conceptos actuales, ¿por dónde lo llevarías? Hombre, sin duda alguna, al final lo más importante de un teatro es el contenido.